Saludos, bienvenidos. En este curso vamos a aprender a hacer un CRUD en Go, empleando librerías muy populares como SQLite 3 y Gin para ofrecer servicios REST. Mi nombre es Reinaldo Branchi, ingeniero y desarrollador full stack, y me voy a encargar de que en este curso se haga de la mejor manera posible el entendimiento con lo que respecta a este desarrollo. Es un sistema muy elemental y utilizado en lo que sería el desarrollo en todas sus fases, más que todo en las iniciales, el desarrollo de un CRUD, que viene de la palabra create, read, update, delete. Son cláusulas en idioma inglés que permiten eliminar, crear, actualizar y obtener datos de una base de datos y llevarlos a una API. El primer paso que vamos a hacer es iniciar un proyecto de Go. Vamos a crear una carpeta en nuestro escritorio, lo voy a llamar CRUD. Dentro de esta carpeta vamos a abrir una terminal y vamos a iniciar nuestro proyecto de Go con el comando go init y el nombre de nuestro proyecto, que será CRUD, go mod init. Y con este mensaje go creating a new go mod hemos iniciado nuestro proyecto. Limpiamos la consola y vamos a descargar lo que sería nuestro primer paquete, que es SQLite 3 para Go. Iremos al repositorio de GitHub de SQLite 3 y aquí vamos a tener una información referente a la instalación. Bajamos y vamos a el apartado de instalación, y es tan sencillo como instalar utilizando este comando. Vamos a utilizar el clipboard del sistema para que nos copie automáticamente. Y ya tenemos SQLite 3. El segundo paquete que vamos a estar utilizando externo es Gin. Con Gin Framework vamos a poder generar lo que serían peticiones HTTP hacia nuestro servidor de Go, y generar un servidor REST que va a permitir interactuar con nuestra base de datos. Vamos a Quick Start y vamos a la instalación, muy similar a la instalación de lo que vendría a ser SQLite. Acá, mucho cuidado, los usuarios de Windows, como no estamos en GNU, hay que eliminar el símbolo de dólar. Mientras esto se instala, nos vamos a nuestra carpeta y la vamos a abrir usando Visual Studio Code o el editor de código de su preferencia. Y vamos a generar un nuevo archivo. Como siempre, por convención, el main.go. Y vamos a hacer una importación. En este caso, una importación múltiple, que será la fmt y lock. Con estas importaciones, creamos nuestro package. Eliminamos esta coma, que no la vamos a ocupar. Acomodamos un poco la estructura para que sea suficientemente legible. Y acá generamos nuestra función main. Siguiendo con esto, bueno, fmt.println saludos. Recordemos que la librería, el paquete log es utilizado como paquete de login, que puede servir para hacer logs de errores y no tener que abusar en exceso del fmt, y nos puede dar mensajes de errores más precisos en la ejecución. Guardamos, vemos que el compilador automáticamente elimina lo que sería nuestra importación de log porque no la estamos utilizando. Pero bueno, vamos a ver una diferencia. Primero con fmt ejecutamos en la consola go run main.go y obtenemos saludos. Si importamos log, podemos ejecutar esta clase de mensajes. Bien, mensajes más específicos
con log.fatal, que nos dirá la fecha exacta en la cual ha ocurrido el error, la hora y el mensaje que le hemos pasado como parámetro. Muy útil para cuando estamos trabajando con procesos que pueden llegar a desencadenar un error. Muy bien. Primero, vamos a utilizar un programita que se llama DB Browser para SQLite. Y vamos a crear en la carpeta de nuestro proyecto una base de datos vacía. ¿Okay? Acá tenemos nuestra carpeta y la vamos a llamar CRUD. No vamos a irnos muy específicos con los nombres. La tendremos vacía. Ya con eso está bien. Acá en nuestro editor de código ya la podemos ver reflejada. Ahora, necesito conectarme a mi base de datos. Lo primero sería creando una función llamada connect. Es una función que va a retornar un cursor de SQL. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Primero, vamos a obtener la conexión a la base de datos con una variable nueva que vamos a inicializar directamente, open, sql.open. No vamos a usar el método OpenDB, sino que vamos a utilizar el método open. Eso recibirá el nombre del driver que vamos a estar utilizando, que es SQLite 3. Acá pudiera de pronto ser MySQL y podemos acá una dirección, pero como estamos trabajando con SQLite vamos a utilizar este método. Entonces acá le ponemos la ubicación en el directorio de nuestra base de datos. Como estamos en el mismo directorio, se coloca de esta manera. Y nuestra variable CRUD.db. Acá dice que falta una asignación. Una variable de SQL.open, pero esto devuelve dos variables. ¿Cuáles son? Un puntero de SQL y un error. Entonces vamos a traernos al error. Verificamos que no existe ese error si el error no es igual a nulo o a nil. Entonces log.fetcher y colocamos nuestro error. Ha ocurrido un error al conectarnos a la base de datos. Muy bien. Y retornamos acá. Si todo ha salido correctamente, enviamos nuestro cursor de SQL. Y esto sería todo. Vamos a probar este método. ¿Ok? Acá simplemente ejecutaremos este method.println conexión exitosa para enviar un mensaje de que todo ha salido correctamente. Y llamamos al método connect. Ejecutaremos este código. Ha ocurrido un error al conectarnos a la base de datos. Ejecutaremos otro log.fatal y veremos cuál es el error, imprimiendo directamente lo que es el error. Limpiamos la consola y volvemos a ejecutar. No tenemos un mensaje como tal, pero puedo asegurar de que se trata del driver. Para poder asegurar esta afirmación tendríamos que visitar la documentación oficial de Go SQLite e irnos al apartado de Usage. Y acá, en uso, para poder emplear correctamente lo que sería nuestra integración con base de datos, solamente va a bastar con copiar el nombre del repositorio y posteriormente importarlo. De esta manera aseguramos de que el comportamiento sea el que estamos esperando. Esperamos a que compile. Y ahora sí tenemos una conexión exitosa.
explicación del error. No estábamos trayéndonos el driver que estamos declarando en el momento de abrir nuestra base de datos. Estamos pidiendo SQLite 3, pero si no llamamos a SQLite 3 en ningún punto, este error no es previsible por el editor. Por lo tanto, él asume de que ya tenemos en nuestro entorno SQLite 3, mas no lo estamos llamando en ningún momento en nuestras importaciones. Bien, lo siguiente será crearnos una tabla. Quiero hacer una lista de tareas. Entonces vamos a crear una tabla y un método. Este método va a recibir algo muy importante, que es nuestra SQL.cursor, y va a ser del tipo database cursor. ¿Ok? Acá, ¿qué vamos a hacer? Quiero crear una consulta SQL que nos va a permitir crear una tabla dentro de nuestra base de datos. Y la sintaxis es muy sencilla: create table if not exists. Se va a llamar chast porque queremos que sea una tabla de tareas. Lo siguiente será crear los campos. El primero es ID de tipo integer y este será nuestro primary key para identificar nuestra tarea. El siguiente será el nombre de la tarea. Se va a llamar name, va a ser del tipo text. Y el siguiente será a la persona que queremos asignarle dicha tarea. Entonces podemos colocar, por ejemplo, user o persona que va a realizarla. Me gusta por lo menos también colocar acá, podemos decir, sí, podemos dejarlo como usuario. Y el siguiente va a ser la fecha de finalización. Coloquémosle end, que va a ser del tipo text también. Entonces tenemos nuestro ID, el nombre de la tarea, el usuario que la va a ejecutar y la fecha de finalización de dicha tarea. También podemos usar el tipo de dato date. No hay ningún problema con eso. Bien, tenemos nuestro string. Ahora, vamos a inicializar una transacción. ¿Cómo lo hacemos? db.begin. Acá estamos inicializando una transacción de SQL con este método. Esto va a permitir generar rollback o echar hacia atrás el proceso si algo sale mal. Entonces, con esto nos obtenemos un error y un TX. Fijémonos en la salida. Un cursor de transacción y un error. Vamos a hacer una validación muy sencilla, similar a la que está aquí arriba en la conexión a nuestra base de datos. Copiamos y pegamos y cambiamos el nombre del error. Ha ocurrido un error iniciando la transacción. Perfecto. Si todo sale bien, entonces ejecutaremos tx.execute. En la ejecución que va nuestra consulta a la base de datos con nuestra sentencia SQL. ¿Qué sucede con execute? Que él devuelve un resultado de SQL o un error. Entonces, vamos a ver. Result. Muy bien. Acá sería lo mismo. Copiamos y pegamos nuestra validación. Recordemos que Go es un lenguaje que va mucho a los procedimientos. Sumamente procedural. Entonces, acá vamos a hacer un cambio en el nombre del error. Ha ocurrido un error ejecutando la transacción de SQL. Acá es iniciando y acá es ejecutando. Muy bien. Luego, tx.
commit. ¿Para qué hacemos el commit? El commit tiene un valor muy importante. Si nosotros no ejecutamos commit en nuestra transacción de SQL, todo lo que hagamos acá no va a surtir efecto. Se va a ejecutar, pero no va a tener persistencia dentro de nuestra base de datos. Commit es el cometido de nuestros cambios. Esto devuelve solamente un error. Copiamos y pegamos la validación del error y cambiamos el log. Entonces ha ocurrido un error cometiendo los cambios. Y por último, tx. Vamos a hacer un fmt.println del resultado. El resultado solamente devuelve dos cositas: un ID insertado o una cantidad de filas afectadas. En ambos casos no será posible ver este resultado porque el last inserted ID es cuando insertamos algo y rows affected es cuando modificamos algunas filas de la base de datos. Pero bueno, vamos a trabajar con ello. Vamos a escribir last rows affected y veremos qué nos devuelve esto. Bien, ahora guardamos los cambios y tenemos un warning. Ese warning ocurre porque no estoy utilizando mi función createTable. Ya tengo mi conexión y createTable recibe un cursor de SQL. Vamos a pasárselo. Creemos la variable acá arriba y listo. Si todo ha salido bien, acá abajo escribamos fmt.println ejecución exitosa. Tabla creada. Perfecto. Llamamos a nuestro archivo go_run_main.go y verificamos que obtenemos nil como cantidad de filas afectadas y un 0, porque efectivamente no estamos afectando nada ni modificando nada, solo estamos creando una tabla. Entonces tenemos el mensaje conexión exitosa, filas afectadas 0 y la ejecución de la tabla exitosa. Comprobemos eso. Abramos nuestra base de datos y acá ya la tenemos disponible. Vamos a Rows Data y acá la tenemos. Verificamos la estructura de nuestra base de datos y acá efectivamente todo se ha creado correctamente. Este símbolo de llave dorada significa que esta es nuestra primary key. Muy bien, ya tenemos nuestra transacción para crear una tarea, una tabla de tareas. Nos faltan lo que serían nuestros métodos del CRUD, que serían los siguientes. Vamos a definirlo. getTask sería el primer método, que es para obtener todas las tareas. El siguiente método sería insertTask para insertar una tarea nueva. El siguiente sería updateTask. Esto funcionará para actualizar una tarea. Y por último, deleteTask. Esto será para eliminar una tarea. Vamos a planificar un poco. En getAllTask me gustaría tener una lista con todas las tareas dentro de nuestra base de datos. En insertTask me gustaría recibir un objeto que cumpla con lo que está dentro de mis patrones de la base de datos, de todos mis campos, que serían name, user y end. En updateTask me gustaría obtener un patrón que incluya el ID de la tarea, permitiendo actualizar dicha tarea. Y en deleteTask me gustaría obtener el ID de una tarea para poder posteriormente eliminarla. Entonces vamos a definir. Acá en mi método update quiero el ID de la tarea. Y acá quiero retornar primero en getTask una lista de tareas. Y para eso vamos a crear una estructura.
Aquí arriba del método main vamos a escribir una estructura de tipo task type task struct que lleva nuestra tarea un ID y ese ID va a ser del tipo entero. Por siguiente tendremos el nombre de la tarea que va a ser del tipo string. Tenemos el ejecutor de la tarea que es el usuario, user, va a ser del tipo string. Y end va a ser de tipo string, que es la fecha de finalización de nuestra tarea. Ya teniendo definida esta estructura, yo necesito indicarle a mi función getTask que él va a devolver un slice de tareas. Ahora sí, vamos a ejecutar esto, ya que getTask también va a recibir un cursor de base de datos, al igual que el resto de métodos. Bien, getTask queda de esta forma. InsertTask va a recibir una nueva tarea, newTask, que va a ser del tipo tarea. UpdateTask también va a recibir exactamente lo mismo que la función de inserción. Muy bien. Y quiero que InsertTask retorne un int 64. ¿Qué contiene ese int 64? El entero de la cantidad del ID que acabamos de insertar en nuestra base de datos, ¿ok? Contiene el ID de la tarea que acabamos de crear. UpdateTask va a devolver exactamente lo mismo, pero acá en vez de devolver un ID nuevo, va a devolver el número de filas afectadas. Y deleteTask también devolvería lo mismo. Tenemos nuestros retornos de cada una de nuestras funciones y tenemos también qué es lo que van a recibir. Ya tenemos la planificación que nos va a llevar a la ejecución de un SQL. Muy bien. Primero, db.query. Aquí la consulta cambia un poco. Será simple. Select from task. Tráeme todo de la tabla tareas. Y db.query devuelve un cursor de rows y un error. Entonces, lo llamamos así. Recordemos que con ese cursor vamos a trabajar para poder validar y recorrer cada uno de nuestros resultados. Bien, validamos el error. Podemos copiar de acá arriba esa función. Ha ocurrido un error obteniendo las tareas. Excelente. Ahora, ya validamos el error, haremos un ciclo for con rows.next. Next es una cláusula que permite recorrer todos y cada uno de los elementos dentro de la consulta que hemos obtenido, ¿ok? Pasar uno tras otro. Entonces, vamos a crear acá arriba una variable. Esta variable serán las tareas que vamos a obtener. Entonces, allTask contiene un slice vacío de todas las tareas que voy a devolver. Y voy a devolver allTask para que podamos dar finalizado esta función. Pero falta llenar esa lista o ese array slice de tareas. ¿Cómo lo hacemos? Bien, somos conocedores de que rows contiene cada uno de nuestros valores que vamos a necesitar. Entonces, rows.scan. Acá arriba vamos a crear una nueva tarea. Que va a ser del tipo task. Y le colocamos un ID. El ID lo podemos inicializar con 0. El nombre como vacío. El usuario como vacío, una string vacío.
y una fecha de ejecución. Lo podemos inicializar de esta manera. Luego, rows.scan, ¿a quién vamos a escanear? Scan devuelve en el orden en el que está nuestra base de datos cada uno de estos archivos o cada uno de estos variables. Entonces, si vamos a la semántica, iremos ID primero, nombre, usuario y finalización. Asimismo, tenemos que otorgarle valores para que esto pueda funcionar. Bien, entonces acá obtendremos una referencia con el símbolo de i de task.id, que sería el primero. Generamos un puntero para cada uno de los archivos que vamos a estar trayéndonos, cada uno de los valores. Ahora, task.name, nombre de la tarea. El siguiente, task.usuario ejecutar y task.fecha de finalización de dicha tarea. Scan devuelve un error. Si hubiera un error, bueno, vamos a validarlo de la misma manera. Como lo hacemos acá arriba. Si existiese un error, ha ocurrido un error obteniendo o leyendo la tarea. Bien, ahora necesitamos darle a all task este valor. Entonces, vamos a pasarle a la tarea. Recuerden el comportamiento de un puntero. Acá recorremos cada una de las tareas dentro de nuestra base de datos y creamos una tarea vacía. Acá con los punteros le asignamos el valor, creamos un puntero para cada uno de los elementos de esta variable de tipo tareas. Validamos que todo esté correcto y acá insertamos a la nueva tarea y listo. Obtendríamos de esta forma a todas las tareas. Vamos a probar este método, pero no ahora. Primero necesitamos insertar una nueva tarea. Y para ello, aunque no lo parezca, es bastante sencillo. Vamos a copiar toda esta transacción de cómo creamos nuestra tabla. Y lo que vamos a cambiar es la ejecución del código SQL. Bien. Acá cambiará completamente nuestra consulta. Acá será insert into task values, pero para esto tenemos que designarle el nombre de la tarea, el usuario que la va a ejecutar y la finalización de la tarea. Ahora, values que recibe. Bien, esto es todo. Luego acá vamos a ejecutar tx.prepare. Vamos a preparar esa consulta. Y esto devuelve un statement. ¿De quién? De sql.statement. Vamos a cambiar esto. Y un error. Ha ocurrido un error preparando la consulta o transacción de SQL. Podemos dejarlo como transacción. Ok, tenemos el statement de SQL. Entonces acá podemos llamar al método execute. Y aquí sí sería exactamente lo mismo. Y ustedes dirán, ¿por qué no lo ejecutamos directamente? En programación, si no preparamos una consulta SQL, estamos expuestos a algo que se conoce como inyección de SQL, que es una falla de seguridad muy común en sistemas que no tienen esta protección. Más adelante pudiéramos llegar a ver el cómo funciona este método de hacking básico o de vulneración básica. Bien, en la ejecución, ¿qué tendríamos que hacer? En la ejecución yo tendría que colocar como los parámetros, llenar cada uno de estos símbolos de interrogación. Y precisamente para eso obtengo las tareas, ya que en el orden que están es como lo vamos a ir insertando. Nombre con el primer símbolo de interrogación, usuario con el segundo y finalización con el tercero.
lo haremos de esta manera. New task, punto, nombre, new task, punto, user y new task, punto, end. De esta manera sí lo vamos a ejecutar correctamente. Luego pasamos a la validación del error. Ha ocurrido un error insertando los valores. Aquí sí vamos a cambiar el nombre del error. Por último, hacemos el cometido de nuestra transacción. Y como aquí sí tenemos un resultado, vamos a retornar el result.lastInsertedID. Pero acá tendríamos otro problema, ya que esto puede devolver un int 64 o un error. Así que volvemos a proceder a validar que no haya habido un error. Entonces, last inserted y acá sí podemos retornar last inserted. Y acá el error lo vamos a validar. Solo por efectos de seguridad y practicidad. Ha ocurrido un error obteniendo el nuevo ID. Listo. Ya acá tenemos insert task y estamos preparados para probar la función getAllTask y la función insertNewTask. Vamos a comentar estas funciones porque si no va a dar error. Y entonces con insertTask vamos a iniciar acá nuestro método main. Vamos a llamarlo de esta manera, como new. Le pasamos la base de datos, le pasamos new task. New task no existe, así que lo vamos a crear. Yo quiero crear una nueva tarea con el ID. Perdón, hay que colocarle el tipado. Entonces, el ID va a ser 0 porque en ningún momento lo vamos a ocupar y esto es una tarea que no se ha creado. El nombre de la tarea va a ser, por ejemplo, hacer la cena. ¿A quién le corresponde hacer esa tarea? Bueno, vamos a decirle al usuario Juan. Y la fecha de finalización, bueno, se me ocurre una fecha sencilla, 29/01/2025. Y ahora, como new, insert task y me devolverá un insert 64. Un int 64. Entonces, fmt.printLine y vamos a imprimir el que acabamos de insertar. Y ahora sí podemos llamar a nuestro método getAllTask. Le pasamos la base de datos y hacemos fmt.printLine. Bien. He escrito mal el nombre, sería getTask y listo. Ejecutaremos esta función. Perfecto, veamos los mensajes. Primero, conexión exitosa. Tabla creada. El ID que acabamos de crear y nuestra tarea, nuestra lista, que sería hacer la cena y le toca a Juan. Vamos a crear otra, hacer el almuerzo. Le tocará a Pedro. Bien. Si ejecutamos nuevamente esta rutina, tenemos dos resultados. Muy bien. Vamos a comentar esto, ya que es importante. Y vamos con el método update. El método update tenemos la ventaja de que es muy similar al método insert. Solo que vamos a devolver una consulta distinta. Acá. Cambiaremos la consulta. Aquí en vez de insertando en el log fatal, será actualizando los valores. Ok.
Y acá, en vez de insert into, vamos a cambiar completamente esta sentencia SQL por update task set name, nombre de la tarea, igual a un valor que aún no conocemos, user, igual a otro valor que tampoco conocemos, y end, que va a ser igual a otro valor que no conocemos. Where id igual a tampoco lo manejamos. Entonces, en vez de new task, va a ser, vamos a cambiar el nombre a update task. Object. Solo para efectos de visibilidad. Muy bien. Ejecutaremos esta consulta y acá es más de lo mismo. Solamente le vamos a pasar los nuevos valores que vamos a estar actualizando. Esto es todo. Y en vez de last inserted, sería fetched rows. Y acá, en vez de last inserted, sería rows affected. Y con esto hemos completado nuestra actualización de tareas. Esto es todo. Basta con cambiar la consulta SQL. Muy bien. Comentaremos esta función para que no dé error. O incluso podemos darle un retorno de una vez. Que sería que retorne el ID. Ok. Puede retornarlo de una vez. Y ya. Ahora. Vamos a descomentar este método, esta inicialización, perdón, de la estructura. Y vamos a ver new task values. Vamos a cambiarle el nombre. New task values. Entonces, yo quiero actualizar el ID número 2. Y quiero que diga hacer la tarea. Y ese usuario que lo va a ejecutar será, por ejemplo, María. Muy bien, entonces, ¿cómo lo ejecutamos? Update task. Y le pasamos nuestro cursor de base de datos y le pasamos también new task values. Listo. Esto devuelve un int 64. ¿Cómo corroboramos este comportamiento de que se actualizó? Bueno, vamos a traernos también a la función fmt.println getTask. Veamos si hacemos un browse de nuestra data, veremos de que el ID número 2 es hacer el almuerzo y el ejecutor es Pedro. Acá la ejecutora va a ser María y el nombre de la tarea será hacer la tarea. Ejecutamos este código y dice ha ocurrido un error actualizando los valores. Bueno, nos equivocamos, vamos a ir al nombre del error. Ha ocurrido un error actualizando ok, acá tenemos un error. Veamos. Ejecutamos previamente esto y sí, efectivamente tenemos un error, ya que esto también espera el update task object y el ID, ya que no le estamos diciendo qué ID vamos a actualizar. Comprobémoslo acá, ya que 1, 2, 3 y 4 valores tiene que recibir y el último de ellos es el ID. Y acá solamente le estábamos dando los primeros 3 valores, pero estamos obviando el ID. Entonces limpiemos la consola con CLS y ejecutamos nuevamente. Ahora sí tenemos nuestro resultado, que es el ID número 2, hacer la tarea, y la ejecutora es María. Excelente. Acá vamos a copiar el método de actualización por completo. Y lo que vamos a hacer es simplemente ejecutar una transacción vacía, si no tenemos que pasarle nada. Y en vez de actualizando va a ser eliminando la tarea. Vamos a cambiar el nombre del error. Es bueno identificar los errores
para que sea fácil saber en qué parte del código nos hemos equivocado. Me recibo un int y acá cambiamos completamente nuestra consulta SQL. La consulta sería delete from task where el ID sea igual a ¿quién? No sabemos todavía quién es, pero acá en la ejecución le vamos a pasar el ID. Así que sí, tenemos todo para eliminar una tarea. Con esto esperemos haber culminado con esto correctamente. Cambiaremos este código de error también. Ha ocurrido un error obteniendo las filas afectadas. Excelente. Vamos a nuestro main.go. Y acá solamente vamos a comentar esto y vamos a llamar a la función delete task. Le pasamos nuestro cursor de base de datos y quiero eliminar el ID número 1. Recordemos, el ID número 1 es Juan y el ID número 2 es María. Si todo está bien, María debe permanecer y Juan debe ser eliminado de la lista de tareas. Entonces, go run main.go y efectivamente obtenemos a María solamente, y si nos vamos a investigar nuestra base de datos, solamente ella permanece en nuestra tabla de tareas. Bien, acá ya sabemos cómo se ejecutan cada uno de los métodos para llegar a hacer nuestro CRUD. Nuestro CRUD está listo. Ahora solamente nos falta el poder llamar a cada uno de estos métodos en un servidor HTTP. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que ir a nuestra página de Gin y en el Quick Start nos enseña cómo crear un servidor de desarrollo muy sencillo. Lo primero sería importando a la librería de Gin, a nuestro framework. Lo haremos en la parte inicial del código. Listo. Ya lo hemos importado y ahora hay que copiarnos esta estructura. Esta estructura, chicos, es para poder ejecutar un servidor HTTP que nos permita ejecutar métodos posteriormente. Ok, lo tenemos. R, acá nos faltó copiar algo más. Sí, R, aquí está. Vamos a copiar este código. Excelente. Tenemos todo nuestro código de Gin. Acá vamos a crear un endpoint que se llame tareas. Y vamos a retornar a quién. Bueno, vamos a crear con el método get. Miren, aquí está R para que lo sepan y para que se entienda mejor. Esto está creando un router. Vamos a llamarlo así, router. Router y router. Lo que pasa es que Gin, bueno, lo hace de una forma un poco ambigua, pero es preferible identificar correctamente nuestras variables. Bien, ¿qué vamos a hacer? En nuestra lista de tareas, en nuestro método get, yo quiero obtener a todas las tareas. Entonces, db va a ser igual a ¿quién? A connect, que es la conexión a nuestra base de datos. Luego get task, le pasamos la base de datos y acá lo colocamos en plural. Obtenemos una lista de tareas de esta función. Aquí dice tareas declaradas y no utilizadas. ¿Dónde lo colocamos? Bueno, en la respuesta de nuestra petición. Si todo está correcto, vamos a ejecutar este código y vamos a ver una diferencia. Que ahora ya no nos va a aparecer nuestro típico mensaje básico. Acá veremos una consola de un servidor de Gin que dice escuchando y sirviendo HTTP en el puerto 8080, que es el puerto por defecto de Gin. Entonces vamos al localhost, a la ruta tareas y mírenlo, acá tenemos nuestra lista de tareas.
hemos completado el primer endpoint, que es el de read. Pero este código está muy desastroso. Nosotros no acostumbramos los desarrolladores a tener rutas de esta manera. Nos gustaría que estuviera más ordenado, entonces podemos copiarnos toda esta función y vean que el método get recibe un handler. Esto se llama handler get task, podemos llamarlo así. Y acá la función handler get task recibirá un nombre. Y ahora acá, para que ya no dé error, podemos pasarle la función como parámetro y listo. Tenemos un comportamiento apropiado. Verificamos de que no hay error. Para verificar los cambios tenemos que bajar con control más C y volver a ejecutar go run main.go. Ya ha inicializado. Entonces tenemos nuestra tarea nuevamente. Significa de que todo ha salido bien. Ahora quiero crear otro handler. Vamos a crear un handler para insertar tarea. Bien. Acá no cambia mucho. Solamente copiamos, pegamos y cambiamos el método get por el método post. Ahora quiero escuchar al método post y le cambiamos el nombre de la función. ¿Cómo comprobamos de que puedo insertar una tarea? Bueno, primero hay que cambiar algo. Aquí es insert task. Le pasamos el db y una new task. Vamos a crear esta variable. New task va a ser igual a ¿quién? A c.shoBin.json. ¿Qué va a pasar con shoBin.json? Esto nos va a permitir obtener, miren, vamos a ponernos por encima en package.go.dev. shoBin.json nos permite hacer un shortcut que nos va a dar un JSON que estamos obteniendo. Entonces, ¿a quién vamos a escuchar? A una tarea nueva. Acá le insertamos este valor y podemos obtener un error tal vez. ¿Ok? Bien, en shoBin.json vamos a pasarle un puntero con una tarea que queramos crear. En este caso vamos a traernos una tarea. La variable newTask la vamos a crear de esta manera. Y acá le pasamos la referencia a newTask. Esto nos devuelve un error. Entonces, si hubiera un error, if, ¿qué va a suceder con esto? Vamos a retornar, ¿qué cosa? Una respuesta, c.json, y el código de error sería 400. Gin.h o gin, ok, y acá le vamos a decir error. Ha ocurrido un error leyendo la nueva tarea. Perfecto. El error 400. El código de error 400 se asocia a una mala solicitud. Y luego le pasamos a insert task directamente el valor de ese puntero, ya que yo lo estoy leyendo y luego lo estoy pasando como parámetro. Y luego acá sería el new task ID. Este new task ID lo vamos a pasar a new task ID y lo pasamos acá. Aquí estaríamos devolviendo la nueva tarea que hemos creado. ¿Okay? Para poder probar esto necesitamos un programa que se llama Postman. En este programa vamos a poder enviar solicitudes HTTP de cualquier índole configurando los parámetros. Primero seleccionamos post, escribimos nuestra URL que es http
localhost, dijimos que estamos en el puerto 8080 y la ruta es task. Y en el body, ¿qué es lo que le vamos a mandar? Le vamos a mandar un row de tipo JSON. ¿Y qué quiero enviar? Un ID en 0, ya que tenemos que cumplir con lo que estamos, con el esquema o con la estructura de lo que vendría a ser nuestra tarea. El siguiente va a ser el name. El nombre de la tarea va a ser del tipo, bueno, quiero crear una tarea que sea, por ejemplo, pasear al perro. Lo siguiente, el usuario que va a cometer dicha tarea, vamos a llamarlo Luis, y la fecha de finalización de la tarea, bueno, quiero que sea el 31 de enero del 2025. Correcto. Tenemos configurada ya nuestra petición HTTP en este programa llamado Postman. Muy bien. Vamos a bajar y a subir nuevamente nuestro servidor de Gin y corroboraremos que este endpoint o esta ruta funciona correctamente. Ok, sirviendo en el puerto 8080. Tratemos de crear una nueva tarea. New Task ID número 3. O sea que la tarea se ha creado exitosamente. Si hacemos así, para refrescar, acá la tenemos. Luis y pasear al perro. Luego nos vamos al método get y acá vemos que tenemos en la lista de tareas a Luis y pasear el perro. O sea que esto está exitoso. Vamos ahora a crear otro handler muy similar al de inserción, pero este va a ser ¿de qué? De actualización. Update. Handler update task. Acá es muy similar. Ha ocurrido un error leyendo la tarea a actualizar. Acá vamos a cambiar el nombre del error. Y acá en vez de insert task, vamos a colocar update task. Bien, cambiamos el nombre de la variable para que haya una mayor concordancia. Task to update. Y acá updated. Updated, ¿para qué? Para saber el número de filas afectadas. Y con updated escribimos acá affected rows. Da igual el nombre, pero bueno, me gusta así. Y aquí me aparece en amarillo porque no la estoy llamando en ningún sitio. Vamos acá arriba y solamente sería cuestión de copiar y pegar lo que tenemos en el método post. Pero ahora será el método pot. El método pot traduce en inglés poner o actualizar. Listo. Bajamos y subimos nuestro servidor de Gin. Esperamos a que inicie nuevamente. Y acá solamente nos va a bastar con cambiar el método de post a pod y le vamos a decir que quiero actualizar la tarea número 2. Y la tarea número 2 va a ser comprar comida. Y el ejecutor va a ser Alfonso. Bien. Chequeamos nuestra base de datos para asegurar los cambios. La segunda tarea, la que tiene ID número 2, será hacer la tarea y la ejecutora es María. Acá no. Acá será Alfonso. Bien. Affected rows 1. Afectamos un registro. Entonces acá está Alfonso y comprar comida. Bien. Nos falta solamente un método que sería el router.delete. Y el handler se llamará handler delete task. Vamos a crearlo. Handler delete task lo pondremos acá abajo como una función. Función que recibe un puntero de contexto de Gin.
Bien. Hay un detalle. Nosotros necesitamos recibir solamente un ID. Lo podemos escribir así. ¿Qué pasará con esto? Si coloco aquí ID, yo puedo obtener ese parámetro de URL. Y con ese parámetro de URL perfectamente puedo obtener la ID que quiero eliminar. Lo vamos a hacer así. Handler delete task. Nos podemos copiar un valor. Podemos copiar toda esta interacción. Cambiamos el método, que sería delete task. Y delete task recibe un ID. Y acá ha ocurrido un error leyendo la tarea de actualizar. Bueno, no creo que vayamos a utilizar este, porque podemos usar get. Hay un método de Go que permite obtener los parámetros. Params.get. ¿Y qué parámetro quiero llamar? Bueno, si lo llame ID en la URL, acá esto devuelve un string y un bool. ¿Ok? Vamos a tomar el parámetro que será ID y vamos a traer el otro que sería, por ejemplo, shoces. Pero shoces no lo vamos a utilizar, no lo vamos a ocupar. O si pudiéramos validar un error, shoces. Si shoces es falso, ha ocurrido un error obteniendo el ID a eliminar. Podemos cambiar el nombre del error. Y listo. Perfecto. Esto ya no lo vamos a ocupar. Y acá, bueno, habría que convertir esto. Y tenemos dos maneras de hacerlo. Podemos cambiar acá el entero que sea de tipo string, más bien, y listo. Es la forma más rápida de hacer el cambio, ya que él nativamente estaba esperando un ID en números enteros. Y acá no cambia nada. Podemos cambiar este nombre por delete. Perfecto. Si todo está bien, podemos cambiar a delete y le podemos eliminar el ID número 3. Podemos eliminar el tercero. Vamos a bajar y a subir nuestro servidor de Gin. Y con esto deberíamos poder completar la tarea de eliminar. Affected rows 1. Si vamos acá, tenemos 2. Si actualizamos, tenemos solamente 1, que es la tarea de Alfonso. Bueno, espero que este video haya sido de mucha ayuda. Pronto vamos a conectar este CRUD con una aplicación de React y le vamos a poner una lista muy interactiva, sencilla, que nos va a permitir hacer una lista de tareas de forma completamente visual. Un saludo y muchas gracias por acompañarme en este proceso de código.